¿Qué es la asertividad como atributo de Cristo? ¿Qué es el arrepentimiento y qué situaciones impiden que nuestro arrepentimiento sea completo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en cuanto a la procreación y el tener hijos? Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo video de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 26 de enero al 1 de febrero, que comprende los capítulos de Génesis número 5 y Moisés capítulo 6. Sin más, hermanos, entremos al análisis del primer principio. La asertividad es un atributo de Cristo que nos ayuda a expresar la verdad y tomar decisiones difíciles para nuestro progreso espiritual y el de nuestros semejantes. En Moisés capítulo 6, versos 27 y 37, leemos lo siguiente. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor. Estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas y a los lugares altos, y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras, y todos los hombres se ofendían por causa de él. Hermanos, de estos versículos podemos extraer que Enoc tuvo que hablar palabras que en nuestros días nos parecerían duras, ofensivas y con falta de amor y de compasión. Incluso les tenía que decir que Dios estaba no solo enojado, sino furioso con ellos, y que sus corazones se habían endurecido, y que él amenazaba incluso con destruirlos si continuaban de esta manera y si no se arrepentían. Entonces nos genera algunas interrogantes, hermanos. ¿No se supone que tanto los profetas como nosotros debemos ser bondadosos, amorosos y pacificadores en nuestras palabras y en nuestras acciones hacia los demás? ¿Qué atributo de Cristo le ayudó a Enoc a ser capaz de expresar esas palabras y cumplir con lo que el Señor quería que hiciera? La respuesta, hermanos, es la asertividad. La asertividad es un atributo de Cristo que nos permite expresar la verdad, así como nuestras decisiones, emociones o sentimientos, en la forma en que la situación lo exija, para poder superar desafíos, pruebas, así como también para poder cumplir con lo que el Señor nos manda. Entonces, así como Enoc, usted en su vida tendrá situaciones difíciles en las que tendrá que hablar o comunicar la verdad y tomar decisiones difíciles para su progreso espiritual. Y entonces es ahí cuando la asertividad, como nuevamente atributo de Cristo, le ayudará a poder llevar a cabo estas cosas. La asertividad es el atributo que nos permite mantener en equilibrio virtudes como la bondad, la compasión y el ser pacificadores, para no tener un carácter desbalanceado que nos puede llevar a que esos atributos o virtudes se conviertan en defectos, tal como lo enseñó el presidente Russell M. Nelson y el presidente Dallin H. Oates. Se podría suponer erróneamente que si un poquito de algo es bueno, mucho sería mejor. No es así. La sobredosis de un medicamento necesario puede ser tóxica. La misericordia sin límites podría oponerse a la justicia. De igual forma, la tolerancia sin límites puede llevar al libertinaje. La tolerancia a la conducta es como una moneda de dos caras. La tolerancia o el respeto está en un lado de la moneda, pero la verdad siempre está en el otro lado.
no pueden poseer ni utilizar esa moneda sin ser conscientes de las dos caras. Nuestro Salvador aplicaba ese principio. Al dirigirse a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le habló palabras consoladoras de tolerancia: ni yo te condeno. Luego, al despedirla, le dijo las imperativas palabras de verdad: vete y no peques más. Todos debemos ser edificados y fortalecidos por medio de este ejemplo de expresar tanto la tolerancia como la verdad, amabilidad en la comunicación, pero firmeza en la verdad. Jesucristo fue el modelo perfecto de asertividad y lo vemos en varios pasajes que tal vez antes no le encontrábamos mucho sentido, pero al comprender ahora sobre este atributo podemos explicárnoslo mejor. Ahora veamos algunos pasajes en los cuales el Salvador fue asertivo. El Salvador tuvo que ser asertivo para decirle a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no entiendes lo que es de Dios. Cuando Pedro le estaba sugiriendo que evitara su muerte y no efectuara la expiación, tuvo que además ser asertivo para corregir, amonestar y reprender a los fariseos por su falsa doctrina, por su hipocresía y por desviar a las personas al decirles las palabras hipócritas, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. También tuvo que decirle a sus discípulos hombres de poca fe, ya que efectivamente esa era la verdad. Les estaba expresando que tenían que desarrollar más fe en Él, y Él trataba de impulsarlos a un mayor esfuerzo espiritual de su parte. También tuvo que tomar la difícil decisión de dejar de predicar el Evangelio en algunos lugares, debido a su falta de fe. Entonces, hermanos, a veces pensamos equivocadamente que Jesús era todo bondad, compasión y amor, y que de su boca no podría salir ninguna palabra dura o áspera. Y en parte eso es verdad, ya que desde luego Jesús era bondadoso y compasivo y misericordioso con los demás, pero también tenía un perfecto y sano equilibrio de esos atributos, de tal manera que también podría ser asertivo cuando la ocasión lo requiriera para hablar la verdad, amonestar, reprender o incluso disciplinar. Seguramente muchos de estos pasajes los pasábamos por alto, pensando que eran simplemente un error, o tal vez no les encontrábamos sentido alguno, pero estas escrituras y estos relatos están allí precisamente para testificarnos de este atributo divino que tanto nuestro Padre Celestial como Jesucristo han desarrollado, para que podamos comprender su carácter. Todos los profetas también han aprendido sobre este atributo de Cristo y lo han desarrollado de alguna manera. Nefi requirió ser asertivo para amonestar y reprender a sus hermanos por su obediencia y su maldad, así como también necesitó valor para poder separarse y alejarse de sus hermanos. También necesitó esa asertividad para poder matar a Labán cuando fue necesario. Por su parte, el profeta Jacob requirió asertividad para amonestar a su pueblo sobre el orgullo, sobre las riquezas y sobre la violación a la ley de castidad al tener muchas esposas, y hablar estas cosas incluso con palabras que el día de hoy nos parecerían muy fuertes. Amón requirió asertividad para poder defender los rebaños del rey Lamoni aún con su vida. También Abinadí y Juan el Bautista fueron asertivos para poder amonestar tanto al rey Noé como a Herodes por sus pecados. Por último, el capitán Moroni fue asertivo para darles a escoger a los realistas disidentes si deseaban luchar con él contra los lamanitas o ser ejecutados por traición,
lo cual no debió haber sido nada fácil tomar esa decisión. Debido a esto, hermanos, el libro de Mormón describe a Moroni de la siguiente forma: os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Y esto, hermanos, a causa de la asertividad que desarrolló Moroni. Y por último, hermanos, démonos cuenta cómo nuestro Padre Celestial, como un Dios, también requirió ser asertivo para tomar determinadas decisiones difíciles, como lo veremos en las siguientes semanas con el diluvio, como lo hemos visto con determinados actos de disciplina y de castigo a sus hijos en la historia de la humanidad. Entonces, hermanos, así como el Salvador, usted también necesitará desarrollar asertividad para decirle a su cónyuge en el tono que la situación lo exija que necesitan mejorar en la obediencia de algún mandamiento o empezar a establecer el estudio de las escrituras en el hogar. Puede ser que ese tono incluso pueda ser un tono más serio o más intenso si ya se han tenido conversaciones previas al respecto y no ha hecho esfuerzos de su parte. Entonces, ¿qué pasa si usted no es asertivo para tener estas conversaciones con su cónyuge? Es obvio, hermanos, que nada va a cambiar y que las cosas van a seguir igual sin que haya progreso espiritual, tanto en el matrimonio como en la familia. Usted como misionero también requerirá de asertividad para poder preguntarle a un investigador si está teniendo problemas con la ley de castidad o la palabra de sabiduría, que en ocasiones es un poco incómodo tener esas conversaciones. También requerirá de asertividad para decirle que tal vez no está preparado todavía para bautizarse. También requerirá asertividad para decirle a su líder de distrito que determinado investigador todavía no está preparado para el bautismo, o para decirle incluso a su presidente de misión que hay determinado aspecto en la obra misional que podrían mejorar. Se requiere de asertividad para bautizarse aún en contra de la voluntad de su familia. Se necesita ser asertivo para terminar una relación que no está yendo a ningún lado y que no le está permitiendo progresar espiritualmente, y que usted ya ha hecho todos sus esfuerzos por intentarlo. Un líder necesita de asertividad para negar una recomendación para el templo a algún miembro que necesite mejorar en algún aspecto de los mandamientos, o para imponer alguna medida disciplinaria fuerte pero necesaria para ayudar en el arrepentimiento de esa persona. Cuando tu trabajo se está volviendo excesivo y está afectando tu salud y tu estabilidad familiar, o no te permite guardar el día de reposo, entonces se necesita asertividad para hablar con tu jefe para tratar de resolver esta situación. Y en caso de que no pueda resolverse, también necesitará ser asertivo para buscar otro trabajo. Hermanos, y hay muchos otros ejemplos en los cuales la asertividad nos ayuda a resolver problemas, a superar pruebas o desafíos, y nos ayuda a progresar espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si no desarrollamos ese atributo? Primero, hermanos, no seremos capaces de tomar las decisiones que, aunque difíciles, son necesarias para superar problemas o desafíos que tenemos. En segundo, se perderán oportunidades para poder ayudar o mejorar a los que nos rodean, pudiendo ser estos los miembros de nuestra misma familia. Y por último, no podremos tener la confianza del Señor para hacer lo que nos mande. Entonces, hermanos, pensemos en cómo se encuentran los atributos de nuestro carácter, si están en equilibrio
o si necesitamos, por otro lado, ser más asertivos como el Salvador para poder decir o tomar decisiones difíciles, pero que son necesarias. Ahora pasemos al análisis del segundo principio. El arrepentimiento nos brinda sanación, paz, gozo y nos ayuda a mejorar y a perfeccionarnos en Cristo. En el versículo 1 y 2 del capítulo 6 del libro de Moisés encontramos lo siguiente: y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos. En estos versículos, hermanos, nos dice y nos enseña que todos los profetas, desde Adán, incluyendo Enoc, hasta nuestros días, se les dio el mandamiento de predicar y de vivir el principio del arrepentimiento. Este mandamiento, desde luego, sigue vigente en nuestros días y con mayor intensidad y urgencia, ya que estamos en los días previos a la segunda venida del Salvador, por lo cual el Señor desea que nos preparemos y que podamos cambiar para poder presentarnos limpios ante su presencia. El arrepentimiento es un preciado don, hermanos, que es posible gracias a la expiación de Jesucristo. Es el medio, hermanos, por el cual nuestro Padre Celestial nos sana y nos limpia de las consecuencias del pecado, y también nos fortalece y nos eleva y nos refina hasta llevarnos a cumplir con nuestro potencial eterno. Debido a nuestra imperfección humana, hermanos, todos cometemos errores y pecados y lo hacemos todos los días, por lo cual el arrepentimiento es un principio de aplicación constante en nuestras vidas y no solo para pecados graves. El presidente Russell M. Nelson nos da la siguiente definición de arrepentimiento: por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Entonces, hermanos, como podemos ver, el arrepentimiento es una transformación radical en nuestros deseos, pensamientos y acciones para alinearlos con la voluntad del Señor. Con el arrepentimiento, el Señor desea no solo que dejemos de hacer lo malo, sino que empleemos nuestros máximos esfuerzos por empezar a llevar a cabo las obras del discipulado por medio de la obediencia a sus mandamientos, para que nuestro arrepentimiento pueda ser completo, real y permanente, tal como lo enseñó el presidente Spencer W. Kimball. El arrepentimiento debe incluir una entrega total y completa al programa del Señor. No se ha arrepentido completamente el transgresor que deja de pagar su diezmo, falta a sus reuniones, quebranta el día de reposo, desatiende sus oraciones familiares, no sostiene las autoridades de la iglesia, desobedece la palabra de sabiduría. Dios no puede perdonar a menos que el transgresor manifieste un arrepentimiento verdadero que se extiende a todo aspecto de su vida. Vamos a poner un ejemplo, hermanos, para poder ilustrar este principio. Si, por ejemplo, yo violo la palabra de sabiduría o la ley de castidad y deseo que mi arrepentimiento sea completo y duradero, deberé entonces no solo de dejar de hacer aquellas cosas incorrectas y de cometer esos pecados que me llevaron a esta situación, sino que además deberé de esforzarme por empezar a leer las escrituras que me nutrirán y me fortalecerán espiritualmente y me conectarán con Cristo. Deberé de empezar a guardar el día de reposo. Deberé de empezar a ayunar y a pagar un diezmo íntegro. Y es hasta ese momento, hermanos, que la expiación y el poder del Señor se derrama con toda su influencia sanadora y fortalecedora. Y es hasta ese punto que el arrepentimiento logra su último fin, su último propósito sobre la persona. Pero ¿cómo aplicamos y cómo funciona el arrepentimiento en nuestro día a día?
Primero, empecemos por establecer que nadie de nosotros es perfecto en nuestra obediencia a los mandamientos o en el desarrollo de los atributos de Cristo, y que siempre hay algún aspecto en nuestro discipulado que podemos mejorar. Así que para arrepentirnos y mejorar en ese aspecto, debemos primeramente reconocerlo y después esforzarnos por hacer cambios reales durante la semana en ese mandamiento o en ese atributo, para finalmente culminar esos esfuerzos en nuestro proceso de arrepentimiento al participar de la Santa Cena el domingo. En ocasiones participamos de la Santa Cena sin haber hecho nuestros máximos esfuerzos por cambiar durante la semana, y pensamos que con el solo tomar el pan y el agua será suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Pero no es así, hermanos, ya que el arrepentimiento es un principio que nos exige obras, acciones y un cambio y una transformación real, y no solo deseos y buenas intenciones, porque solo así logra su propósito enaltecedor de elevarnos espiritualmente y ayudarnos a progresar y a ser más como Cristo. Entonces, hermanos, hablemos de algunas de las causas que evitan que nuestro arrepentimiento sea completo. Primero, el no ser humildes para reconocer que hemos pecado. El poner justificaciones o excusas para nuestros errores o nuestros pecados, hermanos, es algo que bloquea nuestro acceso a Cristo y a su expiación y al arrepentimiento, e impide que demos siquiera el primer paso en nuestro proceso de arrepentimiento, ya que no se puede corregir lo que no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo mal. Entonces, hermanos, necesitamos esforzarnos por ser humildes y aceptar simplemente los errores y los pecados que hemos cometido, porque solo hasta ese momento empezaremos con nuestro proceso de arrepentimiento. El no confesar nuestros pecados ante los líderes. En muchas ocasiones, hermanos, el adversario es muy eficaz a decirnos mentiras como que no es necesario que confieses tus pecados ante ningún líder, porque esto es entre tú y el Señor. También nos induce sentimientos como miedo o vergüenza para evitar que demos este importante paso en nuestro arrepentimiento. Pero, hermanos, el confesar nuestros pecados nuevamente es un verdadero acto de humildad. Debemos de ser valientes y asertivos para poder ir con nuestros líderes, con nuestro obispo, y acudir a él y confesar nuestros pecados, puesto que él es la persona señalada para poder ayudarnos espiritualmente en nuestro arrepentimiento. En Doctrina y Convenios el Señor dijo: con esto sabréis que un hombre se ha arrepentido de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Entonces, como podemos ver, el confesar nuestros pecados es un requisito vital para nuestro arrepentimiento. Y si no hacemos esto, hermanos, no podemos completar nuestro arrepentimiento. Por más que hayamos hecho cambios y hayamos abandonado nuestro pecado, nuevamente es un acto de humildad el que podamos sujetarnos a las leyes y a las reglas que el Señor nos ha dado para poder llevar a cabo nuestro arrepentimiento, porque de otra forma es que nuevamente nosotros evidenciamos nuestro orgullo al querer hacer nuestra voluntad y querer arrepentirnos a nuestra manera, el no centrar nuestro arrepentimiento en Cristo. Desde luego que, hermanos, en la experiencia que he tenido he podido ver que las personas que llegan a un proceso de arrepentimiento con las razones o por las razones equivocadas, tales como ir a la misión, casarse o para estar bien con su familia, me he dado cuenta de que nuevamente no han podido completar su proceso de arrepentimiento, y esto a causa de que no han centrado sus deseos y sus motivaciones en reconciliarse y en estar bien con el Señor. Por último, el no completar nuestro arrepentimiento al guardar los mandamientos.
Y esto es así, hermanos, ya que como hemos podido aprender, el arrepentimiento se trata no solo de no hacer cosas malas, sino nuevamente de ser más como Cristo, de elevarnos, de refinarnos y perfeccionarnos y mejorar por medio del uso constante de este principio del arrepentimiento para poder mejorar en nuestra obediencia a los mandamientos y refinarnos en el desarrollo de los atributos de Cristo hasta poder llegar a ser como Él. Entonces el arrepentimiento es el medio o el vehículo por el cual nosotros podemos llegar a ser más como el Salvador. Cuando no completamos nuestro arrepentimiento al guardar los mandamientos y hacer las cosas que nuestro Salvador hizo, entonces, hermanos, esto provocará que sigamos arrastrando las consecuencias del pecado y no podamos tener la fortaleza espiritual que un arrepentimiento completo nos da en nuestra vida. El mandamiento de tener hijos sigue vigente y no debemos postergar injustificadamente esa responsabilidad. En Moisés capítulo 6, el verso 2, leemos lo siguiente: y Adán conoció de nuevo a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y él le dio el nombre de Set. Y Adán glorificó el nombre de Dios, porque dijo: Dios me ha designado otra descendencia en vez de Abel, a quien Caín mató. Entonces, hermanos, aquí se nos habla de que Adán y Eva obedecieron el mandamiento que nuestro Padre Celestial les dio en el jardín de Edén de multiplicarse. En este sentido, la proclamación de la familia enseña lo siguiente: el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. La necesidad espiritual que estamos teniendo como miembros hoy en día relacionada con este principio es que los jóvenes se están tardando tanto en casarse como en tener hijos, y en casos extremos no desean tenerlos. Así que, hermanos, creo que el Señor desea de manera clara que hagamos cambios al respecto. Y esto solo lo podremos hacer si comprendemos mejor la doctrina relativa al matrimonio y a la procreación. El tener hijos, entonces, hermanos, no solo es un buen consejo del Señor, sino, como dicen las Escrituras y en la proclamación de la familia, es un mandamiento. Y es un mandamiento que, por cierto, está vigente en nuestros días. Pero, ¿por qué es un mandamiento? Todos nosotros, como hijos espirituales y miembros de la gran familia de Dios, hicimos convenios y nos comprometimos a ayudar en su plan para poder darle la oportunidad a todos sus hijos de poder venir y tener cuerpos con los cuales fueran probados y así poder seguir progresando hasta llegar a ser como nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces, hermanos, démonos cuenta de que si dejáramos de cumplir este mandamiento, todo el plan de salvación se paralizaría e incluso llegaría a frustrarse. Así de grave sería el dejar de cumplir con nuestra responsabilidad de poder tener hijos y ayudar nuevamente a nuestros hermanos espirituales a poder venir aquí y ser probados. El tener hijos es un acto de amor y de sacrificio, de tiempo, de esfuerzos y de recursos, donde los esposos protegen, velan, proveen, nutren y educan a sus hijos, desarrollando en el proceso atributos divinos como la misericordia, la fe, la esperanza, la paciencia, la asertividad, el conocimiento, etc. Desde luego que en ocasiones que están fuera de nuestro control, las personas no llegarán en esta vida a casarse o a tener hijos, pero si son fieles a sus convenios,
por medio de la expiación de Jesucristo, el Señor reparará esas injusticias. Y como compensación y recompensa a la gran paciencia y humildad de esas personas de sobrellevar esa prueba durante toda su vida, tendrán la increíble bendición de que en el milenio el cónyuge o hijos que puedan tener no se desviarán, ya que vivirán en tiempos de rectitud y alcanzarán la exaltación como familia eterna. Los cónyuges, hermanos, tienen su albedrío y su libertad para elegir el número y el espaciamiento de sus hijos de común acuerdo y con la confirmación que reciban del Señor por medio del Espíritu. No obstante, hermanos, las parejas no deben postergar o retardar en demasía el contraer matrimonio o la bendición de tener hijos, ya que esto no solo los frena en su progreso espiritual, sino que esa desobediencia deliberada puede ser señal de orgullo y de rebeldía ante el plan y ante la voluntad que el Señor tiene para con nosotros, y puede ser el inicio incluso de una desviación gradual en la senda del discipulado que nos puede llevar a perder el Espíritu del Señor y alejarnos de la senda de los convenios. El presidente Christofferson nos advirtió al respecto. En el caso de los hombres y también en el de las mujeres, el renunciar a oportunidades legítimas de contraer matrimonio, no allegarse al cónyuge y elevarlo, no criar a los hijos o incluso evitar intencionalmente la bendición y la responsabilidad de criar hijos únicamente por el hecho de avanzar en la profesión, puede convertir un logro loable en una forma de rebelión. Entonces, hermanos, debemos enseñar estos principios a nuestros hijos para que ellos puedan comprender la doctrina correcta en relación tanto al matrimonio como a la procreación, para que llegado el momento puedan tomar la decisión correcta y conforme a la voluntad y en los tiempos del Señor. Les agradecemos el poder acompañarnos en este video, hermano. Nos vemos la siguiente semana con otro video de Ven, Sígueme.